Suen Sinegocia. Soy vuestra concejala y os quiero informar de que estamos muy agradecidas y agradecidos de usar vuestro dinero en entradas para los toros y para la ópera. Jaun Andreok, eskerrik asko zuen dirua guri emateagatik. Los toros, la ópera y todo con vuestro dinero para nosotras y nosotros, los concejales jefes del ayuntamiento. 110.000 euros, 60.000 en ópera y 50.000 en toros. Pero es que yo necesito culturizarme como concejala. Y antes nos lo gastábamos en nuestro seguro. Vinieron hace poco esos pelmas de H20 y ¿sabéis lo que nos hicieron? Estoy indignada. Nos han dicho que dejemos de pagar la sanidad privada de los concejales y las concejalas con el dinero de los bilbaínos. Que si hay que ser más social, que si los presupuestos públicos son de todas y todos. Dicen, no, yo no me voy a gastar el dinero de las bilbaínas y los bilbaínos en cosas para mí. ¿Me parece normal? Pero bueno, hoy invito yo. Así. ¿Qué hoy invito yo con el dinero de las bilbaínas y de los bilbaínos? Porque ustedes nos pagan a nosotras los vicios. Pues muchas gracias por nuestro dinero, ¿eh? En vez de arreglar las calles y poner chicharrillos, yo me lo gasto en eso, ¿vale? Pero, mira, chaval, por favor, díganle algo. Me están increpando. Somos unos jetas. Pero en nuestro discurso intentamos convenceros de que no. Corrupción. Pero qué palabra, es la primera vez que la oigo. Que sepa que nos están estafando no significa que nos parezca bien. Pero a mí nadie me ha venido a quejarse, ¿eh? Si te doy yo una entrada para los toros, te convence, Rico. Es con dinero público, no porque estás robando. Bueno, este chico dice que somos unos corruptos y unos ladrones porque usamos dinero público para nuestros vicios. ¿Estáis de acuerdo?